No me esté hablando ahorita. No me esté hablando, Michelle, por favor. Qué barbaridad. Mire, a mí me desconcentran. Yo no sé si es que es la menstruación o son las hormonas que ando yo. ¿No le ha pasado a usted que en algunos momentos, en algún caso del día, de la semana, del mes, se siente como más estresada? Bueno, ¿qué es normal en la menstruación y qué es no normal en la menstruación? Hay muchos casos en donde las mujeres pues tienen dolores, tienen olores y es bien complicado hablar de este tema porque en algunas ocasiones pues la gente cree que es todavía un tabú, pero para eso trajimos un experto el día de hoy para hablar acerca de la menstruación, qué es normal y qué no durante la menstruación, pero antes veamos una nota introductoria preparada especialmente para usted. Si tú o tu hija está comenzando el ciclo menstrual, es muy común que tenga varias preguntas, entre ellas, ¿qué es lo normal? Déjame contarte que el ciclo menstrual, que se cuenta desde el primer día de un periodo hasta el primer día del siguiente, no es el mismo para todas las mujeres. Y es que el flujo menstrual puede ocurrir cada 21 a 35 días y durar de 2 a 7 días. Durante los primeros años después del comienzo de la menstruación, los ciclos largos son los más comunes. Sin embargo, los ciclos menstruales tienden a acortarse y a volverse más regulares a medida que envejeces. Tu ciclo menstrual puede ser regular, más o menos la misma duración cada mes, o algo irregular, y tu periodo puede ser ligero o pesado, doloroso o indoloro, largo o corto y aún así ser considerado normal. Dentro de un amplio rango, normal es lo que es normal para ti. Ten en cuenta que el uso de ciertos tipos de anticonceptivos, como las píldoras anticonceptivas de ciclo extendido y los dispositivos intrauterinos, en este caso el DIU, alterará tu ciclo menstrual. Habla con tu médico sobre lo que puedes esperar. Cuando te acercas a la menopausia, tu ciclo podría volverse irregular de nuevo. Sin embargo, debido a que el riesgo de cáncer uterino aumenta a medida que uno envejece, se debe informar cualquier sangrado irregular durante la perimenopausia al médico de tu confianza. Te preguntarás cómo puedes hacer un seguimiento de tu ciclo menstrual. Y es que para averiguar lo que es normal para ti, comienza a llevar un registro de tu ciclo menstrual en un calendario. Comienza por hacer un seguimiento de tu fecha de inicio cada mes durante varios meses seguidos para así identificar la regularidad de tus periodos. Si estás preocupada por tus periodos, entonces también toma nota de lo siguiente cada mes. Y es que debes anotar la fecha de finalización, cuánto tiempo suele durar tu periodo. El flujo, no lo olvides, registra la densidad de flujo, la protección sanitaria. ¿Has expulsado algún coágulo de sangre? No olvides el sangrado anormal. ¿Estás sangrando entre periodos? Y por supuesto, debes anotar el dolor. Describe cualquier dolor asociado a tu periodo, el dolor que se siente peor de lo normal. Y por supuesto, otros cambios. ¿Has experimentado algún tipo de cambios en tu estado de ánimo o comportamiento? ¿Sucedió algo nuevo en el momento del cambio de tus periodos? Recuerda que las irregularidades del ciclo menstrual pueden tener varias causas diferentes. Entre ellas se incluye el embarazo o lactancia, los trastornos de alimentación, pérdida de peso extrema o ejercicio excesivo, síndrome de ovario poliquístico, la insuficiencia ovárica prematura, enfermedad inflamatoria pélvica y por último los fibromas uterinos. No olvides visitar a tu médico y realizar tu citología. Y es que el ciclo menstrual puede indicar mucho acerca de su salud. ¿Sabe usted cuánto duró su ciclo menstrual, su último ciclo menstrual? El día de hoy vamos a despejar todas esas dudas. Obviamente este tema lo hablaremos con un experto. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, pero antes, este tema, chicas, es para nosotras, así que si usted tiene alguna pregunta, puede enviarla a nuestra línea de WhatsApp 3182-3948 desde ya, para que pueda hacerle las preguntas a nuestro invitado. Él es el doctor José Espinal. Muy buenos días, doctor. Él es ginecólogo, así que hoy despejaremos todas las dudas con usted. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente, de acompañarlas para este tema que es tan importante y realmente que sí es cierto, algo que mencionaban, que las personas todavía lo siguen viendo como un tabú y que las personas cuesta un poco que se abran a este tema, pero sí que es muy importante porque eso, para todo el tipo de problemas que puede tener ginecológicos las mujeres, es muy importante que conozcan muy bien su ciclo. Yo recomiendo, por ejemplo, a la mayoría de las pacientes, hay muchas apps ahora,
que lo podemos bajar en nuestros teléfonos para llevar un récord muy adecuado sobre nuestro ciclo. Doctor, entonces eso es importantísimo que lo hagan. Comencemos desde cero. Las primeras, a las niñas, digámoslo así, porque cuando uno es niña es que tiene su primera menstruación, ¿qué es normal? ¿Es normal que le dure tanto tiempo, o sea, muy largo? ¿Es normal que solo sea unos días? ¿Cuánto debe ser el sangrado ya que es la primera menstruación? Ok, recordemos que lo normal es que entre los 11 y los 16 años se va a dar la primera menstruación. Sí existen algunos casos donde puede pasar después o puede pasar antes. No que esto sea normal, sin embargo que es muy poco, mucho menos frecuente. Sin embargo, con un chequeo ginecológico creo que no va a haber mayor problema. Durante los primeros 3 años de la menstruación sí puede haber algún tipo de alteraciones. Puede ser que los sangrados sean escasos, que venga un mes y pasan 2 meses, después 2 y no vuelva a venir, o que el sangrado sea un poquito más abundante de lo normal. Sin embargo, después de los primeros 3 años ya se debe de haber regulado por sí solo. De lo contrario, estamos pensando de que puede haber algún tipo de alteración y que tenemos que estudiarla la pacientita o hacer algunos estudios hormonales, o se está dando mucho caso que ahora los adolescentes tienden a tener ser propensos a obesidad. Entonces, al ser propensos a obesidad tienden a desarrollar algunos tipos de alteraciones en los sangrados menstruales. Pero mientras no afecte su vida diaria, entonces los primeros 3 años podemos como mantenerlo solo en observación. Pero si el dolor no la deja hacer su vida diaria, o el sangrado es tanto que la pone débil, que la marea o algo así, entonces ahí sí tenemos que hacer una intervención. Los dolores no deben ser tan fuertes. No. Es normal que haya dolor durante la menstruación, pero este no debe ser incapacitante. Y eso desde las niñas hasta las mujeres mayores. A lo que me refiero con incapacitante es que usted pueda tener un dolor, molestia leve, pero no le debe limitar el hacer su vida diaria, el hacer su trabajo, el hacer su actividad física, sus ejercicios, su desarrollo del día a día. Doctor, ahorita que toca este tema es muy importante, ya que yo como mujer he padecido mucho dolor. Bueno, yo tengo antecedentes de haber padecido de ovario poliquístico, pero yo ya, gracias a Dios, ya no padezco de esta enfermedad. Pero siempre, cada vez que me viene la menstruación, pues tengo un dolor de moderado a fuerte. Últimamente, pues yo ya sé cómo tratarlo. Pero a las adolescentes o a las jóvenes, ¿cuál sería ese consejo para prevenir o tal vez tratar de acatar este dolor? Ok, el dolor durante la menstruación no es nada normal. O sea, debe de haber una molestia, un dolor leve a moderado. Pero ya cuando hablamos de un dolor de moderado a fuerte o que incapacita, entonces ya tenemos que hacer algunos estudios. Normalmente en las adolescentes y en las pacientes jóvenes sí se va a desarrollar por algún problema de síndrome de ovario poliquístico o algún quiste único que esté molestando y puede desarrollarse esto. En mujeres mayores ya pensamos en otras cosas, podemos pensar en pólipos, en tumores benignos como los miomas o algunas otras alteraciones como adenomiosis o endometriosis, que estas son ya un poquito más avanzadas, enfermedades que van a ocurrir en las pacientes mayores. Sin embargo, en las pacientes adolescentes sí pensamos más que todo que puede ser algún desbalance hormonal el que nos puede provocar el dolor, y esto lo vamos a hacer con algunos estudios, exámenes en sangre que se le hacen, un ultrasonido que se le puede hacer a la paciente, y determinamos cuál es la causa y después la tratamos. Pero definitivamente no debe ser normal. En aquellas pacientes que ya están con algún tratamiento, normalmente lo que nosotros indicamos es que unos 2 o 3 días de lo esperado de la menstruación comiencen a tomar analgésicos en horario para poder disminuir este tipo de problemas. Sin embargo, recomiendo que debe de estudiarse antes la paciente de que comience a hacer este tipo de cosas. ¿Por qué los ovarios poliquísticos, doctor? Porque creo que la mayoría de las mujeres hemos desarrollado este problema. Yo como menciono esto con mis amigas y ellas me dicen, sí, yo también lo tengo. Entonces quiero saber si es que es normal o qué sucede, porque casi a todas no sucede este problema. De hecho, sí es común, pero existe un problema a nivel mundial de sobrediagnóstico del ovario poliquístico. A veces puede ser de que un ovario tenga sea poliquístico, o sea, morfológicamente, es decir, a la impresión, a la vista, tiene múltiples quistes, sin embargo, no tratarse de un síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, a pesar de que sí es el síndrome endocrino metabólico más frecuente que hay en las pacientes jóvenes o en la mujer, sí está sobrediagnosticado, porque muchas veces ponemos un ultrasonido o algún médico
que tal vez sin un ultrasonido, sin estudios más avanzados, simplemente le dice a la paciente, sí, es que usted de seguro tiene síndrome de ovario poliquístico e inicia tratamiento. Entonces sí puede haber una mejoría, sin embargo no puede ser que solo eran quistes, no era un síndrome de ovario. El síndrome de ovario poliquístico sí conlleva muchas otras alteraciones hormonales, que eso se hace con estudios a nivel sanguíneo. Ya con esto uno sí ya tiene más dolores, el sangrado es más fuerte o no afecta. Se caracteriza de distintas maneras, pero sin embargo, cuando se presenta, sí se puede presentar con alteraciones en la periodicidad del sangrado, de las menstruaciones, es decir, son ciclos que duran menos de 22 días o más de 35 días para el siguiente sangrado. ¿Ok? Entonces ahí sí estamos presentando alguna alteración que nos puede decir aquí hay un desbalance hormonal. Doctor, ¿cuánto es el tiempo normal que debe durar una menstruación? Ok, el ciclo, cuando hablamos de ciclo es entre menstruación y menstruación, debe de durar entre 22 y 35 días. Cuando hablamos de la duración del sangrado de cada ciclo, debe durar entre 2 a 7 días. Es lo completamente normal. ¿Okay? Y ya depende de la cantidad de sangrado, según las toallas que utilicen, si utilizan toallas normales, toallas nocturnas, nosotros vamos haciendo un cálculo de cuándo el sangrado es más de lo normal o menor de lo normal. Hay personas que, bueno, en este caso mujeres, que han tomado anticonceptivos, los dejan de tomar y luego regresan a su vida habitual y tienen alteraciones en su menstruación. Sí, claro, recordemos que eso es como cuando nosotros estamos estimulando algo de manera constante, esto se va a acostumbrar a que lo estemos estimulando. Recordemos que los anticonceptivos son hormonas, entonces estamos como haciendo el trabajo que debería hacer normalmente el ovario por sí solo, ¿no? Entonces cuando nosotros lo damos por regulación, no solo por planificación, entonces cuando dejamos de estimular el ovario como que, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me dejaron de alimentar? Me dejaron de alimentar. Entonces, como que puede tardar una cierta cantidad de meses o ciclos en volver a reactivarse y empezar a funcionar por sí solo. Entonces, esto es lo que pasa normalmente con algunos tratamientos. También existe el problema que algunas pacientes reaccionan distinto a los anticonceptivos. Claro. O sea, no todas las pacientes van a reaccionar de la misma manera, no todos los cuerpos son iguales. Entonces hay algunos anticonceptivos que hay pacientes que no lo toleran definitivamente. Entonces, y les da efectos secundarios. Y ahí entran algunas alteraciones del sangrado, algunas alteraciones como dolores de cabeza, muchas otras alteraciones que las pacientes no toleran hormonas. Entonces, ahí es donde nosotros como ginecólogos y donde la paciente debe comunicarse con nosotros para tratar de cambiarla y buscar una hormona o un método anticonceptivo que se adecue de la mejor manera para que no le genere molestias a la paciente. Doctor, en este momento, pues nosotras invitamos a nuestras cafezosas que hicieran sus preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp y en este momento vamos a hacerle una pregunta a usted de una de nuestras cafezosas. Veamos la pregunta. Ahí está en pantalla. Hola, muy buenos días, doctor. Le quiero preguntar por qué cuando uno está embarazada le baja la menstruación abundante desde Salama a Olancho y también se me hinchan los pies. ¿Me explica, por favor? Ok, bueno, en primer lugar hay que ver cuántas semanas de embarazo tiene. Sí, no es normal el sangrado. En ningún momento del embarazo es normal el sangrado. De hecho, se considera una emergencia. Así que si hay algún tipo de sangrado, debe acudir lo más rápido posible y de manera urgente a algún centro de atención médica, porque puede tratarse, si es un embarazo tardío, de una placenta previa, por ejemplo, que corre en peligro la vida de ella como la del bebé, y si es un embarazo temprano, pues puede tratarse de una amenaza de aborto. Entonces es importante de que acudan lo más pronto posible a algún centro asistencial para que la revisen. Yo leí por ahí, doctor, o lo vi en algún video, que cuando uno viene comenzando el embarazo, ¿es normal que sangre una vez? ¿O algo así? No entendí bien. Eso se va a dar en las primeras semanas, pero no es un sangrado, es un manchado. Es decir, que va a haber un pequeño spot, le llamamos, o sea, como goteo de sangre, que es el de la implantación. Pero es la única vez que puede sangrar. En algún momento, y de hecho, aún así, es importante que acudan a un médico para que revisemos y todo esté bien. Pero no debe haber sangrado. Doctor, en el caso del color del sangrado, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? Ok, normalmente en las pacientes en la menstruación, cuando hay un sangrado, este tiende a ser rojo, intenso al inicio y va cambiando de color a medida va pasando el tiempo, ¿no? Cuando ya vemos un sangrado rojo rutilante, es decir, un rojo rojo,
porque el color de la menstruación tiende a ser un rojo oscuro, o con un poquito de tendencia a ser oscuro. Cuando hay un sangrado intenso, abundante, rojo, entonces ahí sí es mejor que busquemos una atención porque puede ser que algo esté fallando, sobre todo en pacientes que no están planificando. Puede tratarse de un aborto y que tal vez no se estén dando cuenta, o una amenaza de aborto y estaban embarazadas, o en pacientes que ya son un poco mayores, puede haber algún tipo de tumor que pueda estar creciendo, pueda estar molestando ahí, y es importante por eso que busquemos la atención. ¿Y es normal que cambie el color del sangrado durante el periodo que estamos sangrando? Al inicio, como les digo, va a ser un poquito más intenso, después va poniéndose un poquito más oscuro, y es normal que algunas pacientes atienden a tener esa pregunta que se vuelve después, doctor, pero yo después quedo manchando café, dice, café. Sí. Entonces eso es completamente normal. Eso es por sangre que se acumula en el fondo de la vagina y esta se va degradando. Al degradarse se va contornando ese color café. ¿Tiene que tener olor o no tiene que tener olor la menstruación, doctor? Ok, el olor es a sangre. Sí, claro. El olor es a sangre. Lo que pasa es que hay ciertas pacientes que toleran menos ese olor. Y lo sienten como... Ajá, algo que no lo toleran mucho, pero el olor es a sangre. Claro, si hay un olor mayor o más intenso, siempre es bueno chequearse porque pueden desarrollarse algunas infecciones. ¿Por qué? Muchas pacientes tienden a tener leves infecciones posterior al sangrado porque estas cambian el pH de la vagina, y las infecciones vaginales se van a desarrollar con cambios del pH de la vagina. La vagina por naturaleza es ácida. Entonces, si cambiamos el pH de la vagina, entonces esto va a provocar que haya crecimiento de las bacterias que ya hay normalmente en la vagina. Entonces, estas se multiplican y van a generar algunas infecciones. Entonces, es esa paciente que dice, doctor, siempre después de la menstruación yo siento un mal olor y siento picazón y siento comezón. Y entonces, ok, está desarrollando infecciones posterior a la menstruación. Esto no es normal, a pesar de que sí es frecuente, no es normal y debe de ser tratado. Entonces, doctor, en este momento vamos a hacerle otra pregunta de una cafezosa más. Veamos la pregunta. Dice, hola, buenos días, soy una mujer de 28 años, mi periodo después de que dejé de planificar se volvió irregular, ya tengo un año de que lo dejé, tuve un ciclo de 129 días, después de eso me duró 2 semanas y hoy por hoy llevo 32 días de retraso, me preocupa, no sé si esto es normal, o ya tengo que buscar ayuda médica, me he hecho pruebas de embarazo y salen negativas, la planificación fue con Dios. Ok, definitivamente que no es normal. Claro que hay que buscar una atención médica porque hay un desbalance hormonal. Aquí lo más seguro por la planificación del DIU, de hecho lo contrario, muchas veces cuando planifican con el DIU lo que se vuelven son sangrados un poco más intensos y más frecuentes. No es que deja de venir. No es que deja de venir, pero sin embargo hay que estudiar porque puede haber algún desbalance hormonal que esté provocando este tipo de alteraciones. ¿Y tiene que ver la edad también, doctor? 38 años todavía consideramos 28. 28 todavía consideramos una paciente que es muy joven como para tener algún tipo de alteraciones que puedan ser directamente por la edad. Ya si hubiera sido una paciente, por ejemplo, de 48 años, ya sí podemos estar pensando de que están entrando en una etapa de menopausia. Entonces nuestra televidente sí debe buscar ayuda médica. Definitivamente hay que buscar ayuda médica porque hay alguna alteración ovárica que está provocando esto y probablemente sea necesario que vuelva a retomar ya los anticonceptivos orales, no tanto para planificación, sino para una regulación hormonal. Ok, doctor, tenemos otra pregunta. Dice, buenos días, tengo una pregunta para el doctor. En pacientes con fibroadenomas mamarios, ¿qué método anticonceptivo es el adecuado? Ya que bajo esta condición no se puede planificar con método hormonal. Definitivamente, ahí es cuando nosotros recomendamos, por ejemplo, el DIU, como ya la tenía en la paciente anterior, utilizamos métodos que no son con una carga hormonal elevada. Idealmente el DIU si ya tiene una paciente que tenemos que ya tiene hijos o algo así, ¿verdad? Y debemos estar dando vigilancia sobre todo este tipo de pacientes, hay que estar muy pendiente de sus antecedentes, si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama o algunos otros antecedentes para vigilar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo acá y definitivamente hemos despejado muchísimas dudas. Este es un tema que es bastante extenso, creo que todavía quedamos con muchas preguntas más, así que nos queda en deuda, doctor, ya que lamentablemente se nos acabó el tiempo. ¿Cómo podemos encontrarlo para despejar más dudas? Cualquier duda pueden buscarnos en el Centro Hondureño de Ginecología y Obstetricia.
el teléfono 9551-4201. Tenemos un grupo de ginecólogos altamente capacitados para poder atender cualquiera de sus dudas en todo el día, así que pueden escribir sin ningún problema o pueden encontrarnos en la página de Instagram o de Facebook para poder aclarar sus dudas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias por haberle despejado esas dudas a nuestras cafezosas y a nosotras también, porque en realidad nos ayudó mucho. Pues con esta valiosa información nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero no nos cambie porque ya regresamos con más de Café Caliente.